Bueno, yo también traía una presentación que puede ser presentada allí, pero como Venezuela ha sido nombrada ayer y hoy varias veces, voy a referirme a algunos temas que no están allí. Como ADS, en la región, por supuesto, tenemos organizaciones sindicales de 26 organizaciones de varios países. Y tal como lo decía el compañero Carlos, hay pluralidad en el movimiento sindical de las Américas, y también eso se da en el marco de las contrataciones colectivas. Tenemos sectores muy fuertes, como por ejemplo el tema de turismo en el Caribe, que está vinculado al sector privado y donde hay negociación colectiva muy fuerte, y se va dando por justamente el tema ya no solo de diálogo social, como lo planteaban en el caso europeo, sino también por la correlación de fuerza que se tiene por parte de nuestras organizaciones sindicales. Y pasando en las subregiones, pues hay distintas modalidades y distintas situaciones. En la mayoría de los países hay organismos de concertación donde participan la mayoría de las centrales, ahora con una particularidad que tenemos que dejar aquí muy clara y que nos afecta muchísimo, que es el hecho de que el no pertenecer a una organización internacional se nos excluye de la contratación colectiva, y tengo que decirlo. Si estamos hoy en la ADS, la CCA entonces afecta, y por tratar de hacer desaparecer la ADS, que hoy es una realidad, pues simplemente interrumpe o trata de perjudicar a nuestras organizaciones, lo cual además redunda en contrario para los derechos de los trabajadores. Eso lo tenemos que dejar muy claro. En el caso particular de Centroamérica, ya lo decía el compañero Percy, y todo el tema de la contratación pública, pues tenemos innumerables dificultades. Y por supuesto, dentro de la planificación de trabajo que tenemos en la ADS está todo el tema de la negociación colectiva, cómo abordarlo y cómo constituir unas redes de solidaridad, para lo cual es importante este encuentro. Este encuentro es fundamental para tener también la solidaridad del movimiento sindical europeo en todo lo que tiene que ver con la lucha de nuestras contrataciones colectivas o negociaciones, como se le dice acá, no solamente en el marco de las transnacionales, que era lo tradicional, sino en el marco de una correlación o una relación de fuerza que pueda ayudarnos y que pueda hacer vencer esa división que se da en este momento, que nos hace muchísimo daño, inclusive al interior de organismos como la OIT. Tengo que empezar entonces hablando de mi país, en un tema vinculado con el tema de ayer, que planteaban los compañeros, con los gobiernos populistas, y el de esta tarde, que tiene que ver con políticas públicas, porque Venezuela pareciera haber sido un paraíso, y todos creímos que cuando se asumió el gobierno del presidente Chávez, por lo menos la mayoría de los trabajadores, todo iba a cambiar. Y entonces, por eso hoy en Venezuela hablar de izquierda o de derecha, o hablar de socialismo, está profundamente prostituido, y perdónenme el término, pero está prostituido porque en la práctica no hay absolutamente ningún socialismo, y lo que hay en estos momentos es la desaparición absoluta de los derechos a la negociación colectiva, a la libertad sindical y los más elementales derechos humanos. Fíjense, nosotros tenemos hoy, en Venezuela no existe diálogo social, pero tampoco existió hasta antes de Chávez. Hubo un famoso diálogo social, el último que se dio tripartito, donde se habló de las prestaciones sociales, y mucha gente quedó molesta porque se habló incluso de traición. Pero diálogo social como el que existe en Europa, que les he escuchado a ustedes, que lo decía también el compañero Carlos Joven, de Juventudes ayer, que rememoraba cómo la juventud hoy de Europa quiere volver a tener lo que ha sido todo ese progreso social o el estado de bienestar que se construyó en Europa a partir de todas las dificultades y la crisis que ustedes tuvieron acá, particularmente el acento en Portugal. Bueno, nosotros no tenemos diálogo social. Pero sí tenemos una constitución. Fíjense, las leyes nuestras tienen mejores los convenios internacionales que los de la OIT. Pues tenemos todos los derechos ahí consagrados, están en el papel, pero no se aplican. Y tenemos una reforma de la ley del trabajo que se hizo un gran llamado a las centrales sindicales para aportar, y finalmente lo decidió Chávez con su camarilla, donde se favorecen los derechos individuales y se conspira abiertamente contra los derechos colectivos. Por lo tanto,
La negociación colectiva, por ser un derecho colectivo, está casi proscrita en esa nueva ley que tenemos. Nosotros tenemos un salario mínimo hoy de $5. Nuestra pensión es de $5. Y la canasta alimentaria cuesta $515,21. La inflación anualizada desde febrero de 2018 al 19 fue de 2.295.581 y la acumulada entre diciembre y febrero 348.2. En mi país no se publican cifras oficiales. Las cifras que tenemos hoy son de organismos como el CENDAS, que es de la Federación de Maestros, o ahora la Asamblea Nacional, que publica cifras y son las que tenemos. El aumento de la canasta, imagínense ustedes, de febrero del año pasado a este febrero fue de 371.545%. Y todo esto está directamente vinculado porque 4 millones de trabajadores además devengan salario mínimo y hoy estamos, los que devengamos salario mínimo, en pobreza extrema. En el caso, me ha llamado mucho la intervención, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas, la intervención del compañero Carlos de ayer, con relación al tema de las migraciones, porque con mucho dolor escucho aquí que todos se refieren a los venezolanos. Y cerrando el tema económico, el usurpador Maduro, el año pasado, en el 2018, aplicó un plan de reconversión monetaria y todos además dijimos, bueno, pasamos del salario mínimo, que en ese momento era $1, a $30 mensuales en agosto del 2018. Y a partir de allí, de ese momento de agosto, desapareció la convención colectiva. La negociación colectiva en Venezuela, desde el gobierno del presidente Chávez, es un regalo o es una dádiva que nos daba el gobierno, porque jamás fue producto del diálogo social, ni de la producción, ni de ningún tipo de discusión. Lo que yo, dictador, tirano, decidía unilateralmente era lo que yo le daba a los trabajadores, lo cual no valora ni la capacidad de esfuerzo, ni la fuerza de trabajo, ni el compromiso de los trabajadores venezolanos, que es muchísimo, y que seguramente, aunque no lo han dicho, lo deben estar viendo los compañeros en los cuales estamos migrando y estamos desplazados. Fíjense, en materia de migraciones, en el 2017 y 2018 ha aumentado la migración. Venezuela fue un país donde naturalmente recibimos a millones de migrantes, 5 millones de colombianos, 900.000 ecuatorianos, 700.000 peruanos. Tenemos además cerca de 920.000 españoles llegaron allá en el marco después de la guerra. La tercera población migrante de Europa más importante en mi país es la lusitana, la portuguesa. Entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos descendemos de portugueses. Yo no desciendo de españoles, pero descienden de portugueses. Y a mi país, cuando eso sucedía, jamás se les pidió permiso para entrar. Jamás se les pidió permiso para trabajar. Se abrieron las puertas a una Venezuela que tenía todas las posibilidades de tener una renta petrolera y, por supuesto, en el marco de lo que señalaba Carlos, la solidaridad. Entonces, el tema de la migración hoy, más allá de que nos duele a los venezolanos, que lo sufrimos, bueno, hoy tenemos 5 millones de desplazados. Los venezolanos no somos migrantes. Ayer aprendí entonces lo que decía Carlos. Hay migrantes laborales, hay desplazados y hay asilados políticos. Los venezolanos somos 5 millones de desplazados, entre los cuales hay muchísimos perseguidos y asilados políticos, pero que tienen que ver con el hambre, con la ausencia de atención en salud, con la falta de medicina, con la persecución política y todo lo demás. Nosotros tenemos un ejemplo muy palpable, porque además se ha generado xenofobia, lo decía Julio Roberto también ayer. En el caso de Ecuador fue muy grave, gravísima la situación que se presentó, lo que sucede además en países como a mediana escala, en el caso de Chile
o de Colombia, se da particularmente entre las relaciones de trabajo. Pero esta migración plantea un desafío al movimiento sindical, es un reto, es un desafío. ¿Cuál es el papel que vamos a jugar? Porque resulta que ACNUR y todas esas instituciones que también mencionaba el compañero ayer han recibido un fondo. ¿Cuánto dinero de ese fondo llega realmente a las organizaciones o a los migrantes, a los trabajadores migrantes? ¿Cuántos llegan realmente a los venezolanos? ¿Qué papel asumimos los dirigentes sindicales del mundo? Porque el primer país que ha recibido migración y se quedan es en Colombia, después está Perú y Ecuador, con menor medida están otros países del sur y con mucha menor cantidad por restricciones migratorias está México y el Caribe. Pero, ¿qué papel vamos a asumir? Es lo que yo digo acá. ¿Cuál es nuestro desafío? Vamos a dejar que estas instituciones multilaterales sigan manejando los recursos, porque de esos portugueses, de esos españoles que están o estuvieron en mi país, muchos están regresando hoy a buscar todo su progreso social, todo su bienestar que ha sido dado, producto de las luchas, de toda la construcción de ese estado de bienestar y, por supuesto, todo en busca de eso. Yo solo quiero cerrar diciendo, y me perdonan si me tardé unos minuticos más, que los venezolanos no queremos estar fuera de nuestro país. Somos trabajadores y recibimos siempre a todos. Y los portugueses, los españoles, los italianos, que son las tres fundamentales migraciones europeas que recibimos, pero también los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, y todos ayudaron a construir la gran Venezuela. Y por eso hoy, lamentablemente, estamos invadiendo, estamos afectando, estamos generando esas dificultades que ustedes están señalando en los puestos de trabajo, que es momentánea, pero que tienen que ver con un elemento político que tenemos en el país y social, del cual estamos tratando de luchar para salir y que ha sido muy complicado. O sea, no queremos afectarlos, no queremos seguir afectando a nadie, queremos regresar a nuestro país y por eso seguimos dando la lucha a las organizaciones sindicales y la ADS nos ha acompañado. Nosotros hemos hecho ya, creo que 15 denuncias ante la OIT, todas acompañadas por la ADS y por supuesto también utilizando todos los mecanismos de los órganos de control. Para mí, estar acá en Portugal, conocer la experiencia europea, escucharlos a ustedes con todo el crecimiento que han tenido, ha sido aleccionador y es un ejemplo que tenemos que seguir y es fundamental para todo lo que significa la construcción de la ADS, que es una organización sindical que nació en las Américas para los trabajadores, por los trabajadores y de los trabajadores. Gracias. Muito obrigado.